en consecuencia con la tecnología FIT, que como ya conocemos es la tecnología de infrarrojo lejano, las terapias con infrarrojo lejano, ahora tenemos un nuevo producto que se llama FitTape. De alguna manera es la consecuencia de la necesidad de tener algunos montajes que se asimilan a los Kinesio Tape, con una diferencia fundamental que es la tecnología. La tecnología FIT es una tecnología para el manejo del dolor, y es para el dolor porque la reflectancia que se ocasiona con el sistema de FAR infrared nos va a permitir disminuir el dolor gracias a mejorar la circulación y disminuir esos agregantes del agua que se producen en el proceso inflamatorio. El dolor lumbar es la segunda causa de consulta por dolor en los pacientes en el mundo. El dolor lumbar generalmente está asociado a espasmos musculares, y los espasmos musculares se ocasionan en la musculatura paravertebral. Nosotros creemos que realmente lo que le duele a los pacientes son los huesos de la columna, pero esto no es real. Lo que más produce dolor en la columna y en la columna baja es la estructura muscular. Por eso, este sistema de tape debe colocarse sobre la parte muscular en los músculos paravertebrales. ¿Por qué? Porque es donde está la circulación y es donde vamos a poder tener un efecto real, mejorando la circulación, disminuyendo los procesos inflamatorios, y de esa manera el paciente va a tener mejoría en su dolor y mucho más confort. Las cintas, como ya les hemos explicado, se deben colocar sobre la piel seca sin que tenga ningún tipo de aceites o de cremas para que pueda tener una buena adherencia. Se deben recortar los bordes, ¿sí?, de tal manera que no tengan el riesgo de que cuando el paciente vaya a colocarse sus vestidos se vayan a despegar. Entonces, el largo de la cinta lo definimos nosotros al colocarlo dependiendo del sitio del dolor. Pueden ser cortas o más largas dependiendo de la sintomatología del paciente, y siempre las debemos colocar en paralelo sobre la estructura muscular paravertebral de un lado y sobre la estructura muscular paravertebral del otro lado en forma paralela, para que podamos tener una acción sincrónica de la actividad de la tecnología infrarroja, que como ustedes ya conocen, utiliza el calor que nosotros generamos en su forma de reflectancia por el tape y hace que mejore la circulación en la parte interna del cuerpo. Complementamos este tipo de montaje siempre con las cintas que se utilizan de forma transversal, que son básicamente las que están sobre la estructura ligamentaria, de tal manera que podamos tener mejor soporte y una mejor actividad de todo el sistema de anclajes que se utiliza con el FitTape. Entonces ustedes ven el anclaje inferior, el anclaje superior, bien adherido a la piel, y el paciente tiene libertad de movimientos arriba, no va a tener ningún tipo de limitación en sus actividades por el movimiento, y utilizamos el cuadrante de los tapes durante 5 o 6 días y podemos retirarlos y nuevamente colocar un nuevo tape para que duren otra vez 5 o 6 días hasta que el paciente tenga mejoría de la parte de dolor muscular en la columna. Recuerden que tanto los parches como el tape se utilizan en el manejo del dolor muscular. Si el paciente tiene una alteración diferente, una hernia discal, una alteración de la estructura ósea, pues el tape no es la mejor indicación, porque va a haber componentes radiculares que no son sujetos de musculatura que sea afectada, y en ese caso los tapes no están indicados. Debe ser siempre en pacientes que tengan espasmo muscular y dolor en la estructura muscular. Bordes, ¿sí?, de tal manera que no tengan el riesgo de que cuando el paciente vaya
a colocarse sus vestidos se vayan a despegar. Entonces, el largo de la cinta lo definimos nosotros al colocarlo dependiendo del sitio del dolor. Pueden ser cortas o más largas dependiendo de la sintomatología del paciente, y siempre las debemos colocar en paralelo sobre la estructura muscular paravertebral de un lado y sobre la estructura muscular paravertebral del otro lado en forma paralela, para que podamos tener una acción sincrónica de la actividad de la tecnología infrarroja, que como ustedes ya conocen, utiliza el calor que nosotros generamos en su forma de reflectancia por el tape y hace que mejore la circulación en la parte interna del cuerpo. Complementamos este tipo de montaje siempre con las cintas que se utilizan de forma transversal, que son básicamente las que están sobre la estructura ligamentaria, soporte y una mejor actividad de todo el sistema de anclajes que se utiliza con el fit tape. Entonces ustedes ven el anclaje inferior, el anclaje superior, bien adherido a la piel, y el paciente tiene libertad de movimiento, no va a tener ningún tipo de limitación en sus actividades por el movimiento, y utilizamos el cuadrante de los tapes durante 5 o 6 días y podemos retirarlos y nuevamente colocar un nuevo tape para que duren otra vez 5 o 6 días hasta que el paciente tenga mejoría de la parte de dolor muscular en la columna. Recuerden que tanto es la mejor indicación porque va a haber componentes radiculares que no son sujetos de musculatura que sea afectada, y en ese caso los tapes no están indicados. Deben ser siempre en pacientes que tengan espasmo muscular y dolor en la estructura muscular.